Estados Unidos se queda sin dinero. Ya no tiene recursos. Las principales ciudades de este país se encuentran al borde del colapso, porque para Estados Unidos, para el presidente Joe Biden, su administración, es mucho más importante, por supuesto, entregarle recursos a Ucrania, a Israel, armamento a estos dos países, ayudar, por supuesto, a que Taiwán se pelee con China para poder también proporcionarle recursos económicos y armas y que en algún momento alguien le vuelva a pagar por todas estas municiones. Todos sabemos que Ucrania no va a pagar los recursos que le prestó, bueno, que le donó Estados Unidos. Supuestamente Donald Trump le van a entregar recursos prestados, si quieren, para poder recuperar algo de lo que le han entregado a Zelensky, porque sabemos que la mayoría de los recursos acabaron en los bolsillos del presidente y de Biden. Pero mientras todo esto ocurre, mientras todos estamos enfocados en las guerras, enfocados en cómo Biden entrega dinero a Zelensky como si fuera suyo, como si saliera de su bolsillo, hay una abrumadora mayoría de las ciudades estadounidenses que están registrando un estancamiento fiscal. Ese estancamiento les impide contar con el dinero suficiente para poder saldar sus obligaciones financieras. Y les están mintiendo a la cara a los ciudadanos estadounidenses y les dicen: no te preocupes, todo está bien, no hay ningún problema, podemos seguir ayudando a Ucrania mientras tú pagas tus impuestos, porque con esos impuestos tenemos que ayudar a Ucrania. Se olvidan de las personas más vulnerables en estos países. Ahora vamos a ello. De acuerdo con el octavo informe anual sobre el estado financiero de las ciudades elaborado por Verdad de la Contabilidad, TIA, por sus siglas en inglés, 53 de las 75 mayores ciudades, las más importantes de Estados Unidos, no tienen dinero para pagar sus facturas. 53 de 75 ciudades es una locura. Y no estamos hablando de un pequeño pueblito olvidado, no, estamos hablando de las ciudades más importantes, como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, estas ciudades que manejan grandes cantidades de recursos y sobre todo turistas. Hoy no son ni la sombra de lo que alguna vez fueron. Al final del ejercicio fiscal 2022, 53 ciudades no tenían dinero suficiente para pagar todas sus facturas. Esto es textual lo que dice este informe de la TIA. Y explican que en conjunto las 75 ciudades más importantes disponían de activos por un valor de 307.400 millones de dólares para pagar sus facturas. Tenían entre todos 300 mil millones de dólares. Pero su deuda incluía las promesas de prestaciones de jubilados no financiadas. Esta deuda ascendía a 595.300 millones de dólares. Debían más de lo que realmente tenían, tan solo en las pensiones y jubilaciones, por lo que sus actuales recursos no alcanzaban para cubrirlos. Además, estas ciudades tienen otra deuda. La primera es por jubilación. La segunda, en este caso, es por las pensiones, que asciende a 175.900 millones de dólares. Y aunado a ello, también deben las prestaciones postempleo, principalmente la asistencia sanitaria a jubilados. Ni siquiera para que estas personas adultas mayores puedan acudir al doctor, al hospital, si llegan a tener alguna complicación de su salud, porque casualmente, el gobierno debe 135.200 millones de dólares. Esta situación es una terrible crisis de deuda que vive en cada una de estas principales ciudades. Imaginen nada más la situación que deben de estar viviendo ciudades que casi no se toman en cuenta, que no tienen tanto turismo, que no reciben tantos recursos porque son ciudades más pequeñas. Sí, las ciudades más importantes tienen esta crisis de deuda, imaginen las ciudades que nadie vuelve a ver. El informe acusa a los funcionarios por estar empleando tácticas engañosas para presentar presupuestos que son aparentemente equilibrados. Con estos proyectan, digamos que una especie de sombra sobre la deuda
que finalmente va a caer en generaciones futuras, que son los que van a tener que pagar más impuestos. Para afirmar que sus presupuestos estaban equilibrados, como exige la ley en estas 75 ciudades, los funcionarios no han incluido los costos reales del gobierno en sus cálculos presupuestarios. Han cargado los costes sobre los contribuyentes, exigiéndoles cada vez más pago de impuestos, más servicios, pago de sus servicios. Poco a poco estas ciudades van cayendo en decadencia, porque al no tener ni siquiera recursos para pagar a los jubilados, las prestaciones, los pensionados, pagar en este caso el servicio sanitario, es como vemos poco a poco que estas grandes ciudades pierden su brillo, su magia. Son ciudades que parecen apocalípticas porque están completamente sucias, llenas de personas en las calles que tienen que vivir en las calles porque ya no les alcanza para pagar una renta. Viven en las calles consumiendo sustancias ilícitas. Las imágenes que se comparten en las redes sociales de ciudadanos durmiendo en los vagones de tren, durmiendo en las calles en situaciones terribles, a esto están orillando los mismos políticos, los mismos líderes de estas ciudades. Los funcionarios dicen todo está bien, no hay nada de qué preocuparse. Hacen que los ciudadanos paguen más impuestos, paguen más por sus servicios, teniendo una ciudad en no decadencia, una ciudad en la miseria. En este informe se reveló que Nueva York es la ciudad con más carga fiscal. Tiene un déficit de 61.800 millones de dólares. Le sigue Chicago con menos 42.900 millones de dólares. Honolulu, 24.200, Filadelfia, 20.400, Portland, 20.100, Nueva Orleans con 18.200, Miami con 15.500, Milwaukee con 15.300, Baltimore 14.300 y Pittsburgh con 13.000, todos estos millones de dólares. Esta es la deuda o las mayores deudas de estas principales ciudades. Nueva York, siendo conocida como la joya de la corona de Estados Unidos, Chicago, por supuesto, tienen a estas naciones en la miseria. Y hablando de las 53 principales ciudades de 75. Imaginen cómo está el resto de Estados Unidos. Si ustedes viven en ese país, es momento de exigir a sus políticos, a sus funcionarios, que sus impuestos, que el pago de sus servicios se vea reflejado en su ciudad. Y que dejen de estar regalando el dinero de los ciudadanos. Hoy tienen una deuda y una crisis de deuda. Más adelante, las próximas generaciones no van a poder mantener el país. Todos lo saben. Y parece que nadie quiere hacer absolutamente nada al respecto. Cuando se hizo la comparación por parte del periodista Tucker Carlson sobre cómo era el metro, únicamente el metro de Nueva York, que es una de las principales ciudades de Estados Unidos, estamos hablando de principales ciudades, cómo era el metro de Nueva York y cómo era el metro de Moscú, el de Abu Dhabi, el de Arabia Saudita, el metro de cualquier otra nación, en comparación con Nueva York, era lamentable, era triste incluso. Muchos dicen, bueno, es que Moscú es la capital de Rusia y por eso en ese caso, su metro debería de ser magnífico. Sí, pero hay varias ciudades un poco más pequeñas, pero también importantes de Rusia, que si bien no tienen ese tipo de infraestructura, sus metros, en este caso, son limpios, de acuerdo a la región, y están en buenas condiciones. En el caso de Estados Unidos, a cualquier parte que vayas, la situación es lamentable. Esto es lo triste. Biden está más enfocado por mantener
la guerra en Ucrania y Rusia, la guerra entre Israel y Palestina, en lugar de ver por su país que está cayéndose a pedazos. El mandatario debería enfocarse en esto, en que las ciudades más importantes de su país están en crisis, en deuda, no pueden pagar, y los ciudadanos van a pagar los platos rotos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.